andar digno. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Éfeso de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted ha leído el libro de Efesios, se va a dar cuenta que está dividido en dos grandes partes. Una tiene una parte doctrinal del capítulo 1 al capítulo 3, donde nos habla especialmente de lo que Jesús ha hecho por la iglesia, por el pueblo de Dios. Y dos, tiene la segunda parte, que es el capítulo 4 y 5 y 6, que nos hablan de las cosas prácticas que los cristianos debemos de hacer todo el tiempo. No sé si estamos claros. Si usted quiere leer Efesios, léalo así. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 son esencialmente bases doctrinales las que el apóstol Pablo dejó escritas acá. Pero también capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 nos habla de las cosas prácticas que debemos de practicar, mejor valga la redundancia, que debemos de practicar nosotros como cristianos. Así que por eso empieza el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación, dice, con que fuisteis llamados. Y aquí empieza a decir que nosotros nos debemos de soportar los unos a los otros en amor. Y muchos pueden decir en esta hora: dura cosa has pedido, Señor, ¿verdad? De soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? Amén. Así que Pablo está explicando acá lo maravilloso que es el amor de Dios y la gracia divina que nos dio a través de Jesucristo. Cuando todos estábamos muertos en nuestros pecados, en Jesucristo, el Dios de toda gracia, dice Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice en el capítulo 1. Los cristianos somos adoptados, dice también el capítulo 3, en la familia de Dios, donde hemos encontrado, hermanos, aceptación de parte de Dios, hemos encontrado redención, hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, hemos encontrado la sabiduría de Dios en su palabra. Y también Efesios capítulo 1 versículo 13 nos habla que hemos recibido una herencia eterna por medio del Espíritu Santo. Así, eso dice la segunda parte de Efesios 1:13. Y fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Vea entonces, el apóstol Pablo nos hace más o menos un resumen de lo que yo le dije, de lo que Dios ha hecho por la iglesia, que somos su pueblo. Ahora vamos a hablar de las cosas prácticas, de lo que nos toca a nosotros como cristianos el hacer en nuestra vida diaria. Primero, ¿cómo es nuestro andar digno en cuanto a la relación específicamente con Dios? Número 1, ¿cómo es nuestro andar cristiano en nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios, después de la conversión, hubo un cambio total y radical en nuestra vida. La Biblia nos habla que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. Esa era nuestra condición, muertos. Había una barrera allí que era el pecado que no nos dejaba acercar a Dios. Pero vino Dios con su amor eterno, porque con amor eterno nos ha amado. Envió a su único Hijo para que rompiera esa barrera, dando su vida a Él en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Antes vivíamos en las tinieblas y ahora vivimos en comunión con Dios. Antes éramos familia de aquel uno que le conté,
ahora somos parte de la familia de Dios. Yo no sé si usted le está agradecido con el Señor por ese cambio radical que ha hecho el Señor a través del nuevo nacimiento en nuestra vida. Es un cambio total, hermanos. No se ve en nuestro cuerpo exterior, pero en nuestro ser interior ocurrió ese cambio que Dios ha hecho, que nos pasó de muerte a vida. Entonces, nosotros ahora la Biblia nos habla que somos templo del Espíritu Santo. Vea, hermano, qué privilegio, qué honor tenemos de ser el templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras no se las está diciendo el apóstol Pablo ni el Señor a la gente del mundo, se las está diciendo a la iglesia, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que llevamos una vida ahora diferente. Hermanos, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida es radical. Antes éramos templo, tal vez de la cerveza, de los placeres, de la perdición de este mundo, pero ahora usted es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no se ve usted a sí mismo y diga: Señor, gracias porque soy templo de tu Espíritu Santo? Gracias. Yo no sé si usted está agradecido con ese regalo que Dios nos dio. De verdad es un regalo glorioso de ser templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos de vernos ahora? Debemos de vernos, hermanos, como hijos de Dios. Debemos de tener y participar de la comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. No solamente llegar ante el Señor cuando tenemos alguna necesidad, sino es de llegar con el Señor todos los días con acción de gracias y decirle: Señor, muchas gracias porque yo soy templo de tu Espíritu Santo. A mí me escogiste, Señor, para ser tu hijo. Ahora soy parte de tu familia. Bendito sea, Señor. Solamente con esas palabras que usted le diga al Señor, hermanos, va a causar un gran efecto en el ambiente espiritual. Cuando nosotros le agradezcamos a Dios por la comunión que podemos tener con Él. También nuestro amor, hermanos, no sé si su amor ante el Señor ha crecido en los últimos días, pero yo ahora amo más al Señor que cuando le conocí. ¿Por qué? Porque ahora le conozco más. Antes, yo no sé si usted se recuerda, pero antes cómo predicaban los evangelistas en las campañas. No predicaban mucho del amor de Dios, predicaban del infierno. Y por cierto, el otro mes vamos a tener un buen tema sobre el infierno. Es una de las 10 doctrinas de la Biblia. No hemos hablado y el Señor me puso en mi corazón y le he pedido a un hermano que pueda compartir este tema. Así que alístese, hermano. No para el infierno, pues, para recibir la palabra. No sean malentendidos, por favor. No me malentiendan. Pero, hermanos, de verdad, mi amor por el Señor se ha incrementado. Porque tal vez uno aceptó un poco por temor, no por amor a Dios. Porque a uno lo evangelizaban con aquella película del infierno. Y subía al predicador y decía: si usted no acepta a Cristo, así le decían a uno, redondito se va a ir al infierno, le decían. Es una verdad. Es cierto, porque solamente Jesucristo libra al hombre y a la mujer del infierno. Solamente Jesucristo. Y de ahí dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, esa es la condición del hombre. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos trajo un Salvador, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
para darnos la vida de Él a nuestra vida. Entonces ahora yo le amo más porque ya tengo más revelación. Me falta que entender mucho más sobre el amor de Dios, porque esta cabeza pequeña no da para entender lo profundo del amor de Dios. También debemos de tener amor por su palabra, estudiar su palabra y decir: esa palabra es para mí, yo la puedo atesorar, Señor, en mi corazón. Debemos de vivir como cristianos una vida de comunión, de confianza y humildad delante del Señor. Y debemos en nuestro caminar cristiano glorificarle todos los días de nuestra vida. Buscaremos también como cristianos desarrollar los talentos que Él nos dio. Ese debe de ser nuestro andar cristianos como hijos de Dios, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Número 2, ¿cómo debe de ser la relación del cristiano con el pecado? ¿Cómo debemos de caminar nosotros los cristianos con relación al pecado? Número 1, debemos de verlo como Dios lo ve. Dios al pecado lo llama pecado. Dios es radical. Dios al pecado le llama pecado, a las tinieblas le llama tinieblas, así de sencillo. Y a lo blanco y a lo santo Dios le llama blanco y le llama santo. Así debemos nosotros de ver el pecado. El cristiano, después que acepta a Cristo, lógicamente le va a fallar. Todos le fallamos al Señor, ofendemos su santo nombre. Pero ¿cuál debe ser el papel del cristiano cuando le ofende a Dios en su caminar con Él? Debe de ser confesar sus pecados. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así debe ser el caminar de los hijos de Dios en medio de este mundo que estamos viviendo. Y también perdonar el pecado de los demás. Quiero preguntarle: ¿a cuántos de ustedes lo han ofendido en alguna ocasión o la han ofendido? Muy pocos. Entonces vamos a buscar que alguien les ofenda para que ustedes aprendan a perdonar. Pues de alguna forma, bueno, voy a cambiar la pregunta también. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido? También, ¿verdad? Ahí nos apuntamos más, creo, ¿verdad? Pero nos han ofendido. ¿Qué nos manda la Biblia? A que nos perdonemos los unos a los otros. Así de sencillo. Y ese debe de ser nuestro caminar en cuanto a la relación al pecado. Que algunos van a cometer algún pecado de ofensa en contra de nosotros. Nosotros, como ya somos hijos de la luz, ya tenemos el amor de Dios en el corazón. Entonces con ese amor nosotros vamos a perdonar las faltas de los demás. Tendremos muchas tentaciones en la vida, es cierto, pero la tentación en sí no es pecado. ¿Usted sabía eso? La tentación en sí no es pecado. Ceder a la tentación, eso sí es pecado. Vea que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Mire, le ganan los hermanos de proyecciones a usted, ¿va? Bienaventurado, 3 veces dichoso, el varón que soporta, dice, la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos queremos una corona de vida? Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Soporte la tentación. Y si vamos a ser bienaventurados cuando soportemos la tentación. El creyente puede vencer la tentación teniendo en su mente y en su corazón la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Eso
a nosotros nos va a ayudar para tener un arma defensiva en contra de la tentación, en contra del pecado. Número 3, me quisiera detener en cada punto para hablar más de esto. ¿Cuál debe ser el andar del cristiano en cuanto a su relación con el mundo? Primera Juan capítulo 2. Versículo 15 y 16. Yo buscándolo en mi teléfono, ya me ganaron los muchachos. ¿Qué dice? No améis al mundo, es decir, el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche, esto es fuerte, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del sistema que gobierna Satanás en este mundo. Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo decía, cuidado si a nosotros no nos han aborrecido. ¿A cuántos les han hecho burla por ser cristianos? Ahí va la aleluya, le dicen. Y a los pentecostales nos dicen, ahí van los tortilleros, dice, porque nos gusta aplaudirle al Señor. Otro dice, porque cuando estamos adorando al Señor hay cánticos nuevos, le decimos aleluya, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Dicen, ahí van los coyotes. Se han burlado de nosotros, pero eso no importa, hermanos, porque Juan capítulo 18, Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los cristianos no aman el mundo. Los cristianos son odiados por el mundo y perseguidos por el mundo. Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vea qué dice el Señor, hermanos. Si a ustedes los aborrecen, no sencillamente los han aborrecido a ustedes, sino a mí, dice el Señor. Así que cuando se burlen de usted, tranquilo. Jesús dijo: sí se burlarán, pero el que se burle de ti se está burlando de mí. El mundo representa todo aquello que se opone a Dios. Y eso lo vemos nosotros alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra vida. Que el mundo es ese sistema que se opone a todo lo que es Dios. El cristiano no se complace en las normas del mundo. El cristiano no se complace en las opiniones que da el mundo, en los honores que el mundo se da y las costumbres. Que se dan en el mundo. No se complace. A mí me da a veces pesar cuando algún artista, tal vez guatemalteco o de otra parte, hace algún concierto y los cristianos, y a veces la letra de las canciones,
son contrarias a la palabra de Dios. Son una ofensa a Dios, porque le hablan al amor, al adulterio. Ojalá el amor puro fuera, sino al amor erótico. Y muchos cristianos suben esa publicación. Hermanos, qué vergüenza. Esas son cosas del mundo. Hay cristianos que todavía escuchan música mundana. Hermano, a esos les podríamos llamar cristianos mundanos, pero no coincide, ¿verdad? No va. No se amarra a esa. No se amarra. Hermanos, vivimos en medio de un sistema corrupto en el mundo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahí estamos nosotros, pero la Biblia dice que ahí estamos como luminares en el mundo. Jesús dijo que una luz no se pone debajo de un almud, sino que en un lugar alto para que alumbre. Así alumbre nuestra vida, dice la palabra, al mundo de las tinieblas. Perdón, se me fue la mano. ¿Estoy predicando muy duro? No. Ah, bueno. ¿Y si no, aguantes? Mejor vamos a dejar el mundo un ratito, por un lado. Y vamos a hablar del cristiano, cómo debe ser su andar en cuanto a la congregación, a la iglesia. El creyente que mantiene su caminar cristiano, escuche bien esto, asistirá regularmente a la congregación. Vea qué dice Hebreos 10:25. Usted lo sabe de memoria, pero el Espíritu Santo se lo quiere repetir hoy en día. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya había una costumbre de no congregarse en las reuniones cristianas, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero vea cómo traduce este versículo la nueva la palabra de Dios para todos. Y lo proyectamos ahí para que usted lo lea. Yo lo leí la vez pasada y no se los di a los muchachos, pero ya lo anotaron ahí. Vea qué dice. ¿Verdad que este texto solo predica sin hacerle comentarios? ¿Qué dice? Algunos están faltando a las reuniones. ¿Qué dice? ¿Esto está bien? Es que es la palabra de Dios. Eso no está bien. Cuando usted deja el servicio por hacer otras cosas, la Biblia le dice, pero eso no está bien. Reunámonos, dice, para animarnos unos a otros. Y con razón, ahora que vemos que se acerca el día. ¿Qué día está hablando acá? De la redención, donde Cristo volverá por su pueblo. Hermanos, las señales que están pasando no son nada más. Esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Jesús dijo que antes de su venida habría pestes, habría hambres, habría terremotos en diferentes lugares. Hermanos, estamos saliendo de una pandemia y en la India ya hay una epidemia, que es el famoso hongo negro, dice, que su principal comida son los diabéticos. Así que cuídese mejor con la comida. Ya viene, ya la declararon, no pandemia, sino, ¿qué es la otra? Epidemia. Está pronosticado para esta temporada 10 huracanes que van a azotar todas las costas. Esto no es nada nuevo. Cristo Jesús ya viene y por eso la Biblia nos manda a que nos congreguemos. ¿Verdad, hermanos, que no se adora a Dios igual en la casa?
Qué bonito fuera que nosotros pusiéramos nuestro dispositivo ahí, dijéramos, bueno, yo me voy a gozar con los hermanos de Palabra en Acción. Y usted doblara sus rodillas y se olvidara del arroz, del frijol, de la comida, de los quehaceres de la casa. No, hermanos, muchos ven el culto, tal vez algunos lo hacen, no quiero generalizar, pero algunos ven el culto mientras estamos comiendo, o mientras estamos tirados en un sofá. ¿Verdad que no es lo mismo adorar uno solo al Señor? Y sí es parte de la adoración que debemos de presentarle nosotros al Señor, personal, sí, pero también Dios nos llama a que con la congregación de los justos nos unamos a cantarle al Señor. ¿Verdad que qué lindo el tiempo que pasamos de alabanza y adoración, de cantarle a nuestro Dios todopoderoso, de lo maravilloso y especial que Él es para nuestra vida cuando lo hacemos unidos? Pero no solamente eso, sino también el cristiano alentará a otros cristianos, exhortará a otros cristianos y será de ejemplo a otros. Se amarán, se perdonarán sus faltas, llevarán las cargas los unos de los otros. Y también algo muy importante, que participará de la gran comisión que Dios nos ha dejado como iglesia. La gran comisión Dios nos la ha dejado a la iglesia en sí, no solamente a los líderes, sino a la iglesia en sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted ve la primera expansión del evangelio cuando los hermanos salieron de Jerusalén huyendo. Era la iglesia la que llevaba el evangelio y llegó hasta Samaria de una forma extraordinaria. Pero era la congregación de los justos los que Dios les encomendó este nuevo mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y descansamos ahí un poquito y voy al punto número 5, cómo debe ser nuestro andar cristiano en relación a nuestro hogar, en relación a la casa donde vivimos. Cuando buscamos mantener un hogar cristiano, Cristo es exaltado como cabeza de ese hogar. El andar dignamente. Cada miembro de la familia seguirá las instrucciones dadas en la Biblia, ya que en ella encontramos instrucciones para los esposos, para las esposas, para los padres y para los hijos. Y usted no tiene que ir a otro libro. El mismo libro de Efesios nos habla de esto. Efesios capítulo 5 tiene una buena porción de la Biblia donde nos habla, hace una analogía de la relación de Cristo con la iglesia y con relación al esposo y a la esposa. ¿Qué nos manda el Señor a los esposos? Mire a su esposa, por favor. Bueno, ¿sabe qué manda Cristo? Amar a nuestra esposa así como Cristo ama a la iglesia. En otras palabras, así como Cristo me ama con todos mis defectos, así debo demostrarle amor a mi esposa. Pero usted dirá, es que usted no conoce a mi mujer, usted. Ella es canela fina. No es una rosa, sino es el tallo con espinas. Exagerado yo, ¿verdad? No importa, el Señor no le está preguntando a usted cómo se porta su esposa. Perdone si le sirve o no le sirve. La Biblia dice que la amemos con el amor que hemos recibido de parte de Dios. ¿Hasta dónde ha sido el amor de Dios? Que la Biblia habla que si fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Vea, mi amado hermano, capítulo 5 de Efesios, usted puede leer. Pero también en Efesios capítulo 5 le habla a las esposas. Las esposas dicen
la Biblia que deben de sujetarse a su esposa, a su esposo, verlo como el cabeza del hogar y que sea en el Señor, dice la palabra. Entonces, qué bonito cuando un hombre ya anda lleno del amor de Dios. Eso no significa que no vaya a fallar. Sí va a fallar en algunas cosas, pero cuando un hombre anda con el amor de Dios, le va a ser fácil a la esposa sujetarse a su esposo, porque está viendo un reflejo del Señor en su esposo. Pero también Efesios capítulo 6 le habla a los padres: padres, no exasperéis a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vea, tenemos nosotros un manual de la Escritura cómo ser buenos padres. Pero también Efesios capítulo 6 le habla a los hijos, que los hijos deben de obedecer en el Señor a sus padres, y también deben de honrarlos, porque es un mandamiento con promesa. No lo leo por falta de tiempo, pero eso nos habla la Escritura. Terminemos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Ese es el ruego que Dios nos está haciendo: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos permites de compartir tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros, pero también nos habla tu palabra de lo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida cotidiana, lo cual te agradará a ti. Nuestro andar debe ser un andar digno conforme al llamado que tú nos has hecho. Tú nos has llamado para ser tus hijos, para ser parte de tu familia, y espera, Señor, que nosotros nos comportemos como hijos de la luz, como hijos de un Padre santo, 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 santo. Gracias por tu palabra.